día de hoy el ciclo de conferencias, ya en el tercer día del Congreso Internacional Multidisciplinario de Innovación para el Desarrollo Tecnológico. Gerente, director creativo y locutor de Alfa 91.3 de la Ciudad de México, Alfa 104.5 Monterrey y 97.7 en Grupo Radio Centro. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestría en Mass Media en Cardiff University of Wales. Especialista en posicionamiento, penetración y personalidad en estaciones de radio, programas y programación. Con un estilo que divide opiniones. Su programa matutino desde hace más de 14 años, Toño Esquinca y la Muchedumbre, es uno de los más escuchados de la Ciudad de México, Megalópolis y Monterrey. En 2006 y 2009 lanza sus libros Transforma tu realidad y Plan de vuelo respectivamente, estando con ambos en primer lugar de ventas por varias semanas. En agosto de este año lanzó su tercer libro, Efecto Positivo. Comienza a escribir la columna semanal El Esquinca de Dos Calles para el periódico Publimetro. Ha sido creador en repetidas ocasiones a numerosos premios y reconocimientos dentro de la industria radiofónica y de medios, entre los que podemos mencionar Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Locución y recientemente el máximo galardón Micrófono de Oro, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, reconociéndolo como el mejor locutor de la radio en México. En 2017 presenta y narra Allegro Sinfónico para Niños 1 y 2 en la Orquesta Sinfónica de Minería, logrando el Solar en el Auditorio Nacional en ambos casos. De 2011 al 2017 aparece como uno de los 300 líderes más influyentes de México en la revista Líderes Mexicanos. Adicionalmente, Antonio Esquinca ha sido desde su juventud un estudioso del desarrollo humano. Logró concluir de manera vivencial en diversos países del mundo estudios de diferentes regiones y temas como el cambio de conciencia, creatividad, filosofía zen, la flor de la vida y psicología de las masas. Recibamos con un caluroso aplauso a Antonio Esquinca. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por venir. Es un gusto para mí el poderles hablar el día de hoy a todos ustedes. Voy a dejar aquí esto tantito. Y es un gusto también poderme referir a toda la gente joven y a todos ustedes que están aquí el día de hoy. Espero que cada una de las cosas que les pueda decir, pues de alguna forma les puedan ayudar y les pueda sobre todo dar algo de lo que es hoy en día nuestra vida y de lo que somos todos y cada uno de nosotros como nación, como sociedad. El riesgo de lograr o de hacer lo que uno ama y poder llegar a ser odiado, llegar a ser amado también por muchos de ustedes, pero sobre todo el riesgo que conlleva el poder creer en lo que es la pasión y en lo que es sobre todo algo fundamental para mí, que es precisamente la conciencia. Y de eso les voy a hablar. Tengo aquí en mi acordeón y les quiero hablar de muchas cosas de las cuales yo creo que algunas les van a servir. Ese es el mayor objetivo y eso es algo que les quiero dejar sobre todo muy claro y muy establecido a ustedes. Quiero agradecer sobre todo a todos y a cada uno de ustedes, a esta institución, por haberme invitado. Hace más de año y medio impartí esta serie de pláticas en diferentes puntos del Estado de México. Hoy tengo la fortuna de verlos a ustedes, de agradecerles el que estén aquí presentes y sobre todo agradecerles si es que hay por ahí alguien que haya escuchado mi programa alguna vez. Esta es otra faceta y es otro aspecto que quizá les pueda llamar la atención en algo, y les apuesto que así será.
Mi preocupación por la sociedad y por nuestro país es muchísima y es ante todo lo que empezamos a hacer y dejamos hacer. A lo que voy es que como vivimos un gran fracaso o vivimos un gran éxito, es lo que va a determinar nuestra vida. A lo largo de esta plática o de esta hora y cachito, con muchísimo gusto contestaré preguntas al final. Con muchísimo gusto iré viendo también y teniendo interacción con cada uno de ustedes, si así lo desean. Si quieren ir levantando la mano y si quieren ir de alguna manera interrumpiendo cuando no me entiendan en algo, pues entonces ya cuando vea que se están quedando dormidos voy a tratar de cambiar el tema para irnos a otra parte. Pero hay algo que es fundamental y que les quiero hablar sobre todo de dos filósofos que yo creo que aquí los conocen muy bien y que han oído hablar de ellos. Uno es Nietzsche y el otro es Platón. Nietzsche para mí es una persona que de alguna forma supo llevar la filosofía, las creencias teológicas en la Alemania que él vivió, tratarlas de comprobar y tratarlas de enseñárselas a la gente. Nietzsche murió muy joven porque aparte se volvió loco en una parte muy interesante y una anécdota muy curiosa que les voy a platicar más adelante, y de cómo él supo interpretar el mazdeísmo y sobre todo a Zaratustra o Zoroastro. Ahorita les voy a ir platicando de eso, pero también les quiero hablar de Platón, alguien que dio origen a un término que lo voy a usar mucho en los próximos minutos, que es algo en lo que se basa y se fundamenta cualquier tipo y cualquier género o especie que quiera sobrevivir y sobre todo destacar. Esta conferencia, que es la grandeza y lo que todos tenemos y estamos destinados para alcanzar, está basada en algo que se llama el estoicismo. Hay diferentes escritores que hablan del estoicismo y hay diferentes escritores, y les voy a poner por eso en el pizarrón puntos muy claros para poder alcanzar nuestras metas y que están basadas en el estoicismo y por ende alcanzar a ser lo que es nuestra plenitud en la grandeza, a aquello que estamos destinados como seres humanos para poder alcanzarlo. Pero antes, y para empezar a todo este camino, les quiero hablar de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia no es otra cosa que el conocimiento de nuestro presente. La conciencia es fundamental si nosotros queremos alcanzar la grandeza. Y con conciencia no me estoy refiriendo a algo que tenga que ver con lo bueno y lo malo, o con la voz que nos habla cuando estamos nosotros haciendo algo malo. La conciencia es fundamental para encontrar nuestro hogar. ¿Y cuál es nuestro verdadero hogar? El que se halla en el corazón. Platón se refería a este hogar o a esta casa como la única morada y el único compromiso que tenemos los seres humanos si queremos estar en un estado de plenitud o al menos de éxito, en la medida en la que los seres humanos podemos determinar la palabra éxito. ¿Y qué es el éxito? El éxito no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con la fama, no tiene que ver nada con las pertenencias y no tiene que ver absolutamente nada con ese tipo de cosas materiales. El éxito es llegar al hogar, a la casa, y para llegar a esa casa significa que hay que tener pasión, pero para poder alcanzar la pasión y el amor al que se le llamaba el amor platónico, y
todo esto se los estoy resumiendo de una forma muy rápida para no aburrirlos en este aspecto con Platón. Pero llegar al punto fundamental es, ante todas las cosas, esa parte fundamental de lo que podemos llegar a tener como eje y sobre todo motor para empezar a hacer las cosas. Independientemente a lo que nos dediquemos, a lo que estemos acostumbrados a hacer o dejar de hacer, el éxito es encontrar una casa que es nuestro hogar y se llega solamente mediante la pasión. Y la fórmula es muy sencilla y muy simple. Cuando encontramos nuestra casa, ¿qué es la conciencia y cómo se encuentra el hogar? A lo que les quería decir de la conciencia es ese estado de presencia. Es lo único que nos va a dar la seguridad de saber que somos seres humanos como tales, o al menos que estamos más arriba en la cadena alimenticia. Somos los que estamos en la punta de la pirámide. ¿Y cómo se logra la conciencia? La conciencia se logra mediante un ejercicio constante que es estar en el presente, aquí y ahora. Suena muy trillado y suena completamente irrisorio y sobre todo muy tonto, pero la conciencia no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo. Mientras les estoy hablando y mientras les estoy diciendo esto, muchos de ustedes están pensando en muchas cosas de lo que hicieron en la mañana, de lo que los aqueja de lo que pasó en el día o en la mañana, o lo que los aqueja de lo que viene en el futuro. Y están teniendo miles de prejuicios sobre mí. Y están diciendo, uy, ese es Toño Esquinca, con razón no lo oigo, ese güey me cae re mal, tuve que venir a fuerza. Y están teniendo muchísimas cosas y muchos prejuicios acerca de mí en este instante. Sin embargo, se están perdiendo de cada una de las palabras que les estoy diciendo por todo lo que está pasando en nuestra mente. Hay un estudio muy impactante, al menos a mí eso me pasó. Lo hizo la NASA apenas en el año, entre el 2003 y 2004, apenas le estoy hablando de 15 años casi ya, en donde se dieron cuenta que seres humanos de la edad promedio en la que tienen ustedes, adultos jóvenes, y hasta una edad donde la lucidez es más o menos la misma, después de los 65 años y 70, en que el ser humano tiene promedio al día todos nosotros tenemos por promedio más de 30,000 pensamientos. Hay veces que tenemos 3 y 4 pensamientos al mismo tiempo por segundo y no nos damos cuenta. En un día, imagínense, y están teniendo millones de pensamientos, prejuicios y diferentes factores que no estamos siendo controladores de ellos. Por eso la importancia de saber estar en el presente, de saber tener el juicio de lo que estamos pensando en este instante y de lo que estamos haciendo constantemente o dejando de hacer. De saber, sobre todo, cuáles son las cosas más importantes. Perdón, ya la desperté, señorita. Ahorita ya me callo si quiere. Ya se había quedado la señorita de suéter dormida. Ahí le encargo que otra vez cuando se quede le haga así tantito nada más para que despierte tantito. Ella estaba en otro estado de conciencia. Uno que es difícil alcanzar, pero yo también así me decían en la primaria, no te duermas, Esquinca, no, estoy introspectando. Lo que pasa es que no estoy dormido. Pero esa conciencia, si cada uno de nosotros empezamos a ser conscientes de lo que en realidad estamos sintiendo, cómo está el clima ahorita aquí adentro, cómo está el sonido, cómo está la iluminación, cómo están ustedes oyendo mi voz, qué están haciendo aquí, olvídense de la hora, es el presente, es el minuto y es el segundo exacto. Dentro de 3 segundos ya será el futuro y será otro presente.
De hecho, ahorita lo que les dije ya fue el pasado. Por eso la conciencia es vital e importantísima si ustedes quieren alcanzar la plenitud y sobre todo el grado de grandeza que les voy a explicar en un momento, y la fórmula es simple. Lo número uno, se tiene que encontrar la casa, y la casa de la que les hablaba se llega mediante cada vez se hagan más conscientes de quiénes son, de cómo está a su alrededor, su entorno. La número dos, para poder alcanzar una plenitud de grandeza, es la planeación y la proyección. A partir de que una persona es consciente, puede empezar a planear y proyectar para poder alcanzar una meta o un logro. Y la número tres, que está relacionada con el estoicismo y a lo que me voy a referir en unos minutos, es la resistencia, que es lo que nos hace seres humanos, la resistencia. Y entonces, por ende, se llegará a un sueño cumplido. Y un sueño cumplido podemos hablar, entonces, por ende, de éxito y por ende de grandeza. Pero la mala noticia es que el éxito no dura para siempre y obviamente el fracaso no dura para siempre. Y hay una teoría de la Universidad de Stanford que a mí se me hizo muy importante y muy interesante, que la aprendí con esta persona que se llama Carol Dweck, que ella la diseñó, en donde habla de la habilidad, una vez que usted es consciente, una vez que se dan cuenta de lo que están pensando, de lo que están sintiendo, de lo que es su presente. Por eso es tan importante este ejercicio de la conciencia y que estén constantemente en el presente. Ella decía que la habilidad para aprender, para cambiar, para transformar el entorno y para transformarnos nosotros no es fija o determinada, está cambiando y variando con el esfuerzo. Y cuando, fíjense esto qué interesante, cuando leemos y aprendemos cosas nuevas, aprendemos a desaprender. Aquí viene otra parte fundamental de lo que les decía de Nietzsche. Nietzsche creía que lo más importante para poder llegar a ser grande o a tener grandeza como seres humanos, tenemos que desaprender. Y si se dan cuenta, los que más han hecho historia en la vida, lejos de aprender conceptos que se han usado en el pasado, teorías o esquemas del pasado, han aprendido cómo desaprender cada una de esas teorías, cada una de esas leyes, sobre todo, y cada uno de esos conceptos que primero los llevaron a un punto de preparación. Pero para desaprender hay que vaciarse, y por eso hay que vaciar la mente y ser conscientes. Quien menos conceptos y preceptos y prejuicios tiene acá es quien está más abierto y dispuesto a experimentar el presente. Si se dan cuenta, solamente el pasado y el futuro es lo que ocupa nuestro pensamiento. El presente solamente se puede experimentar, solamente se puede vivir. Aunque no lo crean, ella, ahorita que estaba dormida, estaba en un presente total, estaba dormida. Es decir, estaba siendo quien es. Nada más no se me vayan a empezar a quedar jetones todos, sigan el ejemplo de ella, porque entonces ya valimos. Sin embargo, en ese presente estaba experimentando lo que es la simple existencia. Solamente así se alcanza lo que es la casa y lo que es la pasión. En esto de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, cuando dejamos de aprender o comenzamos a desaprender, el cerebro se empieza a expandir y somos más propensos a perseverar únicamente cuando el cerebro se empieza a expandir.
Al tener mayor conciencia y conocimiento, es decir, del entorno y de lo que somos nosotros, es cuando estamos más propensos a perseverar y sabemos entonces que ni un fracaso ni un éxito es permanente. Entonces, en este contexto, lo más importante, aunque no lo crean, y el secreto más grande que existe o que yo les quiero comunicar para la grandeza, es fracasar. Fracasar, aunque no lo crean, es la llave de la maestría y de la grandeza y de las grandes mentes y de los mentes más grandes. Los sueños no son solo visiones, son conocimiento de pasos para poderlos alcanzar. Y no estamos ya, les pregunto yo, quizá en el fracaso. Ustedes son muy jóvenes, pero hemos repetido una serie de patrones como mexicanos, como nación, como sociedad. Hemos repetido una serie de patrones que no nos han llevado a ningún lado y no nos van a llevar a ningún lado, porque el verdadero cambio y la transformación va a venir del desaprender para comenzar a aprender y a crear y a generar nosotros lo que tenemos que cambiar. Nietzsche y Platón hablaban de la superación y de la perfección mediante la mecánica del sueño, que es la proyección. Todos somos fábricas de sueños y hay 3 pasos muy fáciles para seguir y muy simples de poder concretar. El paso número 1 es saber cuál es nuestra realidad, y se dan cuenta, y ustedes que van a empezar a tener una vida activa profesionalmente hablando, o que van a empezar a ganar su propio dinero, es saber primero cuál es nuestra realidad. Y si se dan cuenta, todos los negocios que vemos, todas las formas de ganarnos la vida están basadas en estas 3 principios y en estas 3 mecánicas o fábricas para generar un sueño, según Nietzsche. 1 es nuestra realidad, conocer nuestro entorno. La 2 es tener la solución que creemos para cambiar esa realidad. Y la 3 es generar alianzas y hacernos de las herramientas junto con las personas y los seres humanos para poder llevar a cabo esa realidad, y sobre todo saber hacer con el concepto de fracaso lo que tenemos que lograr y alcanzar. Y si alcanzamos ese sueño, se va a convertir en una meta cumplida, es decir, en éxito. Sin embargo, esta misma catedrática, esta misma doctora de la Universidad de Stanford, encontró algo fundamental que hay en el fracaso, y es el tesoro del casi lo logro. El tesoro del casi lo logro es fundamental en esta parte, y les quiero platicar algo muy rápido de mi vida y personalmente cómo lo viví yo. A mí me costó mucho trabajo poder llegar a tener un programa de radio, muchísimo trabajo. Y me costó muchísimos castings, idas a donde tenía que ir y con las personas que tenía que ir, tocarles la puerta, que se interesaran en patrocinarme algo. Y casi lo lograba. Siempre había alguien que se quedaba con el trabajo que yo quería, con el turno que yo quería, con el lugar que yo quería y en donde quería trabajar. Casi lo lograba. Y les voy a poner un ejemplo todavía más práctico que va a hacer que me explique mejor en este gran tesoro del casi lo logro, que es mucho más importante que el lograrlo. Si ustedes se dan cuenta, y en la historia de las Olimpiadas, ustedes son jóvenes, no han vivido muchas Olimpiadas, ni muchos mundiales, pero en las Olimpiadas, un Michael Phelps, que gana absolutamente todo, o ganó todo, un Usain Bolt, que ganó absolutamente todo, siempre vivieron, y si analizan su historia,
Y ahora que viene la Fórmula 1, hay un corredor que yo admiro mucho por su juventud, que es más o menos de su edad, y que gana todo. Y entonces la gente que se dedica al automovilismo dice, nunca le vamos a ganar a este güey, siempre nos va a ganar en todo, jamás vamos a poderle ganar. Y que es Lewis Hamilton. Si analizan su historia y si ven en Google la historia de cada uno de ellos y de estos deportistas, estuvieron practicando desde jóvenes, desde niños, y tuvieron una serie de fracasos fenomenales, grandísimos, ridiculización ante ellos y para ellos, porque casi lo lograban. Por milésimas de segundo no llegaban a la medalla de oro, llegaban en segundo lugar. Por eso el segundo lugar, la medalla de plata, es mucho más importante que la de oro y que la de bronce. Michael Phelps, Usain Bolt, no llegaron ganando, no llegaron a la primera a derrotar al que entonces era el más rápido del mundo, tanto en natación como en atletismo. Llegaron en casi lo logro, en segundo lugar, por una pequeña fracción de segundo. De ellos se supo 4 años después, y 4 años después, y 4 años después. De los que llegaron en primer lugar con la medalla de oro, la primera vez que lo intentaron y se inscribieron en una competencia, no se volvió a saber jamás de ellos a los 4 años a la segunda Olimpiada. Se dedicaron a ser políticos o a delegados de algún municipio o de cualquier otro lugar y dejaron el deporte. Y el que llegó en tercer lugar estaba satisfecho y estaba feliz porque llegó sobre toda la masa, al menos consiguió una medalla. No le dio la misma satisfacción, ni el mismo empuje, ni la misma calidad o cualidad de resistencia para los otros próximos 4 años. Por eso, la teoría del casi lo logro, que fue descubierta en la Universidad de Stanford, es tan importante. Y en esta cuestión del casi lo logro, lleva a la maestría lo que es la preparación para poder alcanzar una meta o un sueño. Y la maestría no es cumplir un objetivo o meta, es la búsqueda constante, es el vivir en armonía y aceptar el casi lo logro como una obra de arte y como una forma de vida. Leonardo da Vinci siempre pensó que casi lograba su mayor descubrimiento y casi lograba descubrir el helicóptero, casi lograba descubrir un tanque, casi lograba descubrir cómo hacer volar al ser humano. Y gracias a todos sus inventos y gracias a lo que hicieron maestrías. Miguel Ángel casi lograba pintar algo perfecto como la Capilla Sixtina, según él, pero siempre lo lograron. Es por eso el interés del casi lo logro. Y constantemente la maestría, mientras más se practique el casi lo logro y mientras más trabajo les cueste a ustedes, más grandes van a ser. ¿Por qué entonces es tan peligroso hacernos de dinero rápido o hacernos de un objetivo tan rápido? Porque absolutamente vamos a estar perdidos y nos va a pasar lo que al de la medalla de oro. No se va a volver a saber de nosotros jamás, ni vamos a trascender como seres humanos. Y por eso la importancia de poder alejarnos de las formas fáciles, rápidas y sencillas de poder alcanzar algo, sino más bien el llevar a cabo el casi lo logro. Cuando me invitaron a esta plática leí más o menos y me di cuenta de cuáles son los perfiles de cada una de las especialidades y sobre todo campos y áreas que ustedes están estudiando y que les interesa desarrollar en su vida profesional, que lo van a tener que hacer de alguna manera y para eso se están dedicando a estar estudiando o al menos aprendiendo, para entonces empezar a desaprender y entonces empezar a generar y sobre todo empezar a gestar y a crear lo que ustedes tienen
que concretar como seres humanos y a lo que están destinados a hacer, como se los dije. La maestría es saber cuánto ignoramos del mundo, y nuestro mundo, al llegar a un límite, nos hace descubrir otro mundo más grande. Esa es una ley inquebrantable y fundamental para todos. Y a un límite aún más grande y desconocido. La meta cumplida, el sueño cumplido, es un éxito, pero nunca debe de ser el final. Y les voy a decir 8 puntos que, si me lo permiten, estos 8 puntos que les quiero escribir aquí, este es mi cuaderno de donde he aprendido todo esto, son 8 puntos que les apuesto lo que quieran, se los apuesto. Ay, si ustedes llevan a cabo estos 8 puntos, van a alcanzar una maestría y sobre todo un éxito, o al menos la plenitud. Y lo pueden experimentar, pónganlo a prueba haciendo las cosas, obviamente. Esto lo aprendí de otro maestro muy querido, muy joven y muy querido, que habla mucho del estoicismo, y se llama Richard St. John. Estos 8 puntos, lo crean o no, los van a llevar a la maestría perfecta. Y es una simple ley. Si ustedes háganlo y van a ver, todos empezamos por el punto número 5 cuando queremos poner un negocio, cuando queremos vivir de algo, cuando queremos transformar nuestra vida. Y este lo pueden usar si quieren poner un negocio, si quieren transformar su entorno, si quieren transformar su vida. Siguen estos 8 puntos y créanme, no, espérese señor, venga, ustedes de las mangas amarillas, venga, le van a convenir, venga, estos 8 puntos le van a convenir, espérese tantito, le van a convenir, me cae, espérese, se va a poner bueno, espérese, ahorita, espérese, eso, le van a convenir, ahí le va. El punto número 1, esto es fundamental y es de lo que les hablaba hace 20 minutos, que es la pasión, y es encontrar nuestra casa, que es lo que verdaderamente nos va a hacer movernos, nos va a hacer ser alguien que pueda aportar algo en la vida. No hay pasión, no hay nada. Miren, como aquellos dos, ellos sí están apasionados, ellos sí tienen, ¿verdad? Ellos sí están apasionados, ellos tienen una pasión enorme. Pero de esa pasión no me refiero a otro tipo de pasión, que es lo que los hace en verdad querer estar en la vida, querer alcanzar y sobre todo perseguir. Ahorita siguen con su pasión, espérense. Primero voy a esta pasión que es fundamental, descubrir la pasión, como decía Platón. El punto número 2, que es fundamental, es el trabajo, obviamente, sobre la pasión, trabajar sobre esa pasión que uno tiene. El punto número 3 es la concentración de todos nuestros esfuerzos, herramientas, gente y absolutamente todos los que están para poder trabajar en la pasión. El punto número 4, el empuje a hacer que sucedan las cosas para esta pasión, que es lo que... El número 5 es donde empieza todo el mundo sus negocios y donde todo el mundo quiere empezar a hacer las ideas para cambiar algo. Ideas para cambiar algo. Y el punto número 6, que es la mejora de lo que ya existe en el entorno, mejora de lo que existe, El punto número 7, que es el penúltimo, es servicio o producto que se deriva de sus ideas, servicio o producto. Y el punto número 8 es lo que yo les hablaba, persistir.
Si ustedes siguen estos 8 pasos, si siguen esos 8 pasos, van a tener lo que quieren. Y si los llevan desde una forma esquemática y rigurosa y van haciendo sus anotaciones y van haciendo y son honestos con ustedes, verán cómo con esos 8 pasos alcanzan absolutamente todo. Si lo empiezan así. Todos empezamos por el número 5. No, tengo una idea para cambiar esto que está mal y se me ocurrió una idea porque hay una idea que debe de saber fulano, sutano para poder transformar esto, esto y esto. Y por ahí nos empieza. Y qué mejor hablarles a ustedes que han sabido los métodos y los procesos para poder alcanzar o llegar a un logro en equipo o individual. Esos 8 pasos son muy fáciles de aprender y son muy sencillos de llevar a cabo, y créanme que siempre los van a poder llevar a cabo y aprender. Ya los puedo borrar, ¿verdad? Sí, total, a nadie le importó. Bueno, esos 8 pasos son fundamentales en su vida. Ahora sí, señor, ya puede ir a donde iba. ¿A dónde iba? ¿Al baño? Siga esos 8 pasos, aunque sea para ir ahorita. ¿Es del 1 o del 2? Espérese, usted también no se vaya, mire, ya me está contagiando a todos, ella también ya se va. Espérese, ya voy a acabar, porque después. Pasión. Perfecto, muy bien. Hermano, aquí todo el mundo tiene una pasión increíble. El punto número 7 es el derivado de una serie de pasos que empiezan con la pasión y terminan en un servicio o producto. Antes está la mejora de lo que hay, mejorar el entorno o ser el mejor en determinado factor, carrera, servicio, etcétera. Y les voy a platicar la historia rapidísimo de un bolero que yo conocí. Un bolero. ¿Conocen la calle de 16 de septiembre? Ahí en el centro. Bueno, ahí yo me di cuenta y dije, ¿por qué hay un bolero que... No, ya se me están yendo todos a muchos al mismo tiempo, ya es muy difícil regresar a todos, todos se van a empezar a sentar en las piernas de todos como la señorita, y ya no hay lugares. Ese bolero me llamó la atención que había 5 más que estaban dando, pues sí, grasa. Y esos, yo dije, ¿por qué con él había una fila como de 60 personas? Y con los otros 4 no había nadie. Dije, me voy a formar, porque aparte ya había puesto como de estas cosas que se ponen para que no se meta la gente, sí, como unas cosas, como un enrejadito para hacer su fila. Y yo dije, bueno, pues voy a ver. El bolero, ¿por qué a diferencia de los otros 4 que estaban ahí, él tenía toda la gente acaparada? Cuando paso con él, porque aunque no lo crean, también hay veces que me he visto de zapatos, me los boleó, pero él empezaba a alburear. Te preguntaba cómo estaba el día. Y a partir de ahí, ¿cómo te había ido? ¿Cuál es su nombre? No, pues Antonio. ¿Y cómo le fue hoy? No, pues bien, fíjese que esto. Y empieza a alburear. Y entonces te empiezas a atacar de risa, le quieres contestar, no puedes, te gana, te la pone más fácil, dices, se la voy a poner más fácil, entonces ahí le contestas tú y bla, bla, bla. Y entonces el Señor cobraba lo que uno le quisiera dar. Y toda la gente salía con una sonrisa enorme, porque la estaba haciendo de psicólogo, la estaba haciendo de bolero, se había dado cuenta del paso número 1, cuál era su pasión, que era el albur. A final de cuentas lo hacía feliz, y lo hacía feliz hacer felices a las otras personas. Había descubierto su paso número 1, que era la pasión. Había descubierto que si trabajaba en esa pasión,
iba entonces a llevar la concentración de la gente y una concentración de público para poderles cambiar las cosas. Iba a tener sobre todo el empuje, estaba haciendo el empuje para que le dejaran el dinero porque ni siquiera cobraba una tarifa exacta. Tuvo las ideas para cambiar el entorno, la mejora de lo que era él y lo que era el servicio que ya existía. Creó un nuevo servicio que era la boleada pero con el albur y estuvo persistiendo hasta que es ya famosísimo. De hecho ya no está ahí, ya lo contrató no sé si Netflix o no sé quién para hacer un programa y ya no está ahí. Él siguió esos 8 pasos y pudo llegar hasta lo más grande o a la grandeza de su ser, que era la pasión simple y sencillamente de dar grasa albureando. Ese ejemplo se me hizo extraordinariamente destacable y sobre todo maravilloso. Nietzsche escribió un libro que se llamó Así habla Zaratustra o Así habló Zaratustra. Me gustaría que se compraran ese libro. En ese libro, entre otros muchos conceptos, habla de 3 etapas que tenemos los seres humanos. Esto ya casi para ir terminando y dar pie a sus preguntas, porque aunque no lo crean, ya llevo 45 minutos de choro y a lo mejor ya se aburrieron. Entonces, en Así habló Zaratustra, o Así habla Zaratustra, Nietzsche habla de que los seres humanos tenemos 3 niveles de conciencia. Esos 3 niveles de conciencia los equipara con animales. En el primer nivel, cuando estamos nosotros empezando nuestra vida, que todavía no alcanzamos el concepto de conciencia, o no hemos descubierto lo que les hablaba, por eso tan importante al principio, de Platón y de él, que es la pasión. ¿De dónde nace nuestra casa y cómo encontramos nuestra casa si no es mediante la pasión? El paso número 1 de los 8 que les di. Él hablaba de que todos los seres humanos somos unos camellos, ¿sí? Él lo comparaba como camellos o como bestias de carga. Es decir, tenemos todo el adiestramiento, tenemos todo el conocimiento, hemos aprendido absolutamente todo, pero no hemos comenzado a desaprender porque no hemos encontrado nuestra pasión. En segundo lugar, Nietzsche habla de que una vez que se encuentra la pasión, llegamos a descubrir los valores. Y el valor per se. Cuando tenemos valores, pasamos a un segundo nivel. En esa etapa de los valores, cuando empezamos a saber defender ante todo nuestros ideales, nuestras raíces, nuestros esquemas familiares y sobre todo la fortaleza del ser humano que somos o de lo que en realidad podemos descubrir a través de la conciencia y que ya fue descubierto en la pasión, nos convertimos en leones. Y en tercer lugar, Nietzsche habla de esto. Aquí fue donde él peló gallo, se murió y ya no pudo pasar y ya no supo cómo explicarlo en la Alemania que él vivía. A él le tocó vivir en la misma época en Alemania, en la época victoriana de la reina Victoria, cuando se dieron los descubrimientos y los avances quizá más importantes no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, y lo que era el avance tecnológico en aquel entonces, pero también científico de la Alemania de aquel entonces, que les estoy hablando de 1870 más o menos, 1860, en donde empezaron a nacer tantas teorías y sobre todo también filosofías de los alemanes. Nietzsche hablaba que una vez que alcanzamos los valores y nos convertimos en leones, porque solamente con la conciencia y la pasión podemos llegar a tener algo que nos defienda frente a otros, o que nos dé frente a otros las herramientas, las capacidades para dejar de ser camellos o bestias de carga
y que nos convertimos en leones, la tercera parte Nietzsche la equiparaba con la de un bebé. Cuando somos bebés, después de tener los valores, llegamos a ser bebés. Y entonces llegamos a aprender precisamente una vez más todo aquello que nos sucedió y todo aquello por lo cual nosotros elegimos y empezamos a ser de una forma en la que somos hoy en día. Miren, y les voy a platicar rapidísimo, porque uno de esos grandes filósofos también, de lo que hablaba Nietzsche, en cuanto a los valores y cuando nos convertimos en leones, hay algo que me gustaría mucho que tomaran en cuenta y ustedes me dirán si sí o si no. Allá los que tienen toda la pasión del mundo y todas las personas, les voy a decir cuáles son 7 valores que desde que crecemos han marcado nuestras tendencias, han marcado sobre todo nuestras preferencias, de lo que escuchamos, de quién nos enamoramos, qué es lo que más nos llama la atención, por qué nos llama la atención, por qué puede llegar a ser nuestra pasión y por qué puede llegar a ser nuestra casa. Todos los seres humanos, esto es de otro filósofo muy importante que es Gurdjieff, habla de que todos y cada uno de nosotros, ustedes y yo, hemos muerto 4 veces. Bueno, hay quien ha muerto 3 veces. El primer duelo y la primer muerte que tenemos en la vida es cuando nuestra madre tuvo el parto. Cuando estábamos dentro de una placenta y estábamos tan felices viviendo en un líquido amniótico y no teníamos por qué sufrir de calor, ni de frío, ni de ruidos, ni de nada, bolas nos traen para acá y salimos de una muerte espectacular. Curiosamente, ese nacimiento es nuestra muerte más trascendental e importante. La segunda muerte que tenemos es que cuando nosotros estábamos gestándonos en un entorno de seguridad, en un entorno tranquilo, nos llevan al jardín de niños. Y nos encontramos con otro igual a nosotros y, ¡ay! Y volteamos a ver al otro igual y decimos, lo mismo estamos sufriendo, exactamente de lo mismo, porque nuestra madre y todo nuestro acercamiento con nuestra madre marcó algo vital y trascendental en nuestra vida. Y es ahí cuando quizá, todo esto que le estoy diciendo, entre 0 y 3 años de edad, nosotros queríamos decirle a nuestra mamá, mamá, mira lo que hice, mamá. Y si mi mamá estaba platicando con su comadre o estaba lavando los trastes y no me vio, en ese momento va a quedar algo marcado para nosotros siempre, que va a trascender y va a hacer que busquemos una pareja, hablando de hombres y de mujeres, una pareja que nos ponga atención. Si esto ocurrió constantemente, la pareja de la cual nos vamos a enamorar es alguien que viene a cumplir siempre o casi siempre la parte de la mamá. Hombres o mujeres, el sexo que sean o su preferencia sexual. La otra muerte que tuvimos es de cuando pasamos de la niñez a la pubertad, a la juventud. Y cuando estamos en la pubertad, o cuando ustedes están en esta edad de la pubertad, es cuando empezamos a dejar los valores de la madre a un lado a partir de los 12, 13 años. Y desde los 12 a los 13 años, la figura que va a ser predominante va a ser la paterna, la masculina. Hayan tenido ustedes padre o no, hayan tenido madre o no, una tía, un tío, un abuelo, el papá de un amigo, siempre va a jugar un papel fundamental. Y en la pubertad es cuando nosotros en la secundaria, ¿aquí hay personas de secundaria? No, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la secundaria. En la secundaria siempre, y si se acuerdan, siempre los padres
El padre y la madre de mis amigos son los mejores, no el mío. Empezamos a gestar y a evolucionar a un factor que se llama la sociedad. Empezamos a generar y a gestar clanes. Estamos en contra de nuestra familia. No queremos salir con nuestro papá, con nuestra mamá, y siempre vamos a ver al papá y la mamá de nuestros amigos siempre como el arquetipo perfecto, como algo que quisiera yo tener. Y viceversa, nuestros amigos ven a nuestros padres como los mejores padres. Empezamos a hacer entonces una relación de clanes. Y después de la pubertad y la juventud se llega a la supuesta madurez, que es la otra muerte que hemos tenido. Y hay quien se queda ahí en la pubertad porque lejos de empezar a gestar clanes, deposita todos esos valores y toda esa falta de valores que no tuvimos en casa, porque no hay nadie que tenga estos valores que les voy a decir y ustedes me van a corregir si no. Todos empezamos a depositarlos en una pareja. Y empezamos entonces a necesitar una pareja que cumpla los requisitos de padre, madre. Por eso hay personas que son tan allegadas, tan posesivas. Por eso habemos personas tan celosas. Por eso hay personas que también les gusta hasta maltratar a su pareja. Y entonces se encuentran con aquella que le gusta que lo maltraten o la maltraten. Y es precisamente por todo esto que nos ocurrió en estas 4 muertes. Y no importa qué edad tengan y dónde hayan vivido, nadie, ninguno de nosotros hemos cumplido o se nos ha dado estos valores que les voy a decir porque a nuestros padres no los enseñaron, no fue su culpa. Y nosotros quizás siendo padres, los que son padres, no lo han enseñado a sus hijos y de eso va a depender todas y cada una de sus elecciones hasta que empiezan a ser conscientes. Y esos 7 valores son la atención, la protección, el respeto, la seguridad, el amor, el empoderamiento y la satisfacción. Y cuando no se tienen esos valores, hay una serie de desvirtudes o de antítesis que vienen a consecuencia de esa falta de valores. Son los antónimos de esos valores que se convierten en confusión, sobre todo en la adolescencia, porque odiamos, y a todos nos ha pasado en esa muerte que les hablo, que odiamos no ser niños, pero me caga ser adulto, el mundo de los adultos lo odio, pero ya no puedo jugar con mis cochecitos, chica. Ya no puedo salir con mi short del Real Madrid y mi jersey, puedo salir con la playera, pero no con el short. Entonces ahí empezamos a tener un conflicto enorme. La rebeldía, que es necesito aclarar la confusión de lo que quiero y lo que no quiero. ¿De dónde viene esta confusión? La otra antónimo de estos valores es el desorden, la necesidad de un espacio privado. Nos dedicamos al desmadre, la negligencia, que es buscar quién soy, pero si sigo reglas, seré adulto, pero no quiero ser adulto, yo no quiero ser adulto. Pero entonces la negligencia despierta una gran virtud si se sabe manejar y si usted la sabe empoderar y si sabe tener conciencia, que es la audacia. Y todos hemos sido muy audaces y sagaces. Hemos inventado cuando íbamos en la secundaria, cuando mandaban llamar a nuestros papás, nos vemos muy audaces e inventamos 1000 cosas para llamarle al de la tienda y decirle, hazte pasar por mi jefe, órale va, y te doy ahí una lana, te compro 5 chescos más, órale, pero dices que eres mi papá. Entonces despertamos una audacia, hacemos trampas para validarnos y decir, soy un fregón, más que los adultos. Pero la audacia trae como consecuencia algo muy negativo, que es la fragilidad, porque es cuando nos damos cuenta que se quiere cambiar el mundo adulto y nos damos de topes en la cabeza porque ya nos dimos cuenta que no es posible y no se puede y trae consecuencias gravísimas.
Y el último de la antítesis de los valores es el idealismo, en el que podemos pasar muchos años quizá, que se quiere cambiar el mundo y se quiere cambiar todo. Cuando el idealismo es algo positivo, es cuando es constructivo, es cuando nacen, porque se desaprende lo que les decía hace rato, han nacido grandes pensadores y muchísimas grandes personalidades en este aspecto. Retomando lo del estoicismo que les estaba diciendo, estos 4 muertes y estos 7 valores y las 7 antítesis de los valores, hubo un señor que se llamó Zenón de Sitio, que quizás sea el padre del estoicismo. ¿Y qué es el estoicismo? El estoicismo es el dominio y control de los hechos, las cosas y las pasiones que perturban la vida. Los soldados romanos practicaban el estoicismo en un principio, cuando Roma estaba floreciendo, no en la decadencia, porque desgraciadamente el estoicismo también lleva a la corrupción y lleva sobre todo a la tiranía. El estoicismo, que fue practicado por estos romanos, importado de Grecia, tenía como fundamento 2 armas que se les enseñaba a todo el ejército romano: la virtud y la razón del carácter personal. Su objetivo obviamente era la felicidad y la sabiduría para un propósito nada más, que era tener decisión. La decisión es fundamental si se quiere alcanzar la pasión y se quiere alcanzar un sueño o una meta. Platón decía algo muy cierto hace rato que les estaba diciendo de cuál es el único camino para alcanzar la conciencia, y es estar en el presente. Porque siempre que le hagamos caso a la mente nos va a llevar al futuro y al pasado, inmediato o lejano, pero nunca va a estar en el presente. Lo que les acabo de decir de cuando teníamos entre 0 y 3 años y las 4 muertes que hemos vivido todos, es cuando nosotros nos tenemos que hacer conscientes de todo lo que ha pasado en nuestra vida o ha dejado de pasar y por qué ha pasado y por qué ha dejado de pasar. Es decir, nos damos cuenta que el principal culpable, lejos de que sea el compadre, la comadre, mi papá, mi mamá, el gobierno, el entorno, soy yo. Cuando me empiezo a dar cuenta y conciencia de quién soy, qué me faltó y por qué estoy teniendo que actuar como estoy actuando y por qué estoy teniendo las elecciones que estoy teniendo. Platón decía algo muy cierto y esta frase me encanta, hablando de lo del presente. Hay más sufrimiento en la mente que en el cuerpo, porque hay más sufrimiento y hay más fantasmas cuando estamos escuchando a la mente que nos lleva al futuro y nos lleva al pasado, que los que en realidad existen. ¿Qué pasa a usted o qué le pasaría a usted si tomara una decisión? Esto basado en el estoicismo y que es una serie, es un ejercicio muy fácil que también aprendí que les va a servir muchísimo. ¿Qué pasa si ustedes toman una decisión? Si ustedes quisieran tomar una decisión, y esto lo van a poder llevar a cabo siempre, y yo creo que les va a servir muchísimo. ¿Cuál es el peor escenario? Pongan 3 miedos, 3 peores escenarios, y las 3 cosas que más les da miedo si toman una decisión en su vida ahorita, trascendental. Los 3 miedos más grandes. Después, hagan una lista y piensen cómo se podrían prevenir esos 3 miedos o 3 cosas peores que llegaran a pasar. ¿Cómo las podrían prevenir? Y les voy a platicar algo muy rápido, que yo creo que con esto me lo van a entender, porque esto que les platico, yo lo he querido llevar a la práctica, si no, no se los platicaría. Hace un año yo necesitaba ganar más dinero. Tengo una deuda ahí medio
cañonzona, ¿qué tengo que pagar? En ninguna empresa están subiendo sueldos ni están dando alicientes de ninguna especie. Sin embargo, yo hablé con mi jefe y le dije, necesito más trabajo, necesito trabajar más, necesito más trabajo. Dijo, bueno, pues te voy a dar otra estación. Entonces, aparte de Alfa, me encargó la programación de una que es 97.7. ¿Cuál era el peor escenario que me podía pasar? ¿Qué es lo peor que me podía pasar si tomaba esa decisión y aceptaba eso? Bueno, que a lo mejor descuidara una y entonces me quedara como el perro de las dos tortas porque todavía no alcanzo de sacar la otra. ¿Cómo podría prevenir si llegara a pasar eso? Y si llegara a perder audiencia en una y en otra. Porque a mí me evalúan diario, constantemente. Diario me evalúan mediante el rating, mediante las ventas que pueda generar para mi jefe, que es el dueño de la panadería, y yo tengo que ponerme a hacer bolillos, y riquísimos. Pero me evalúan diario, por semana y por mes. Entonces, el peor de los escenarios era quedarme con una propuesta que en el contrato que le firmé, en el cual regresar nada más a una estación y buscar la ayuda de un asesor que me dijera lo que tenía que hacer en una y en otra. Afortunadamente no ha ocurrido el peor escenario, pero ¿cómo se podría reparar el peor escenario si hubiera llegado a pasar? Pues con la ayuda de alguien más, alguien que supiera mucho más cómo resolver esos problemas, a quien yo a lo mejor le tendría que pagar mis quincenas completas y sacrificarlas, pero me ayudaría a sacar otra vez adelante el barco. Pero después viene otra pregunta que es fundamental en la toma de decisiones. Después de ver o imaginar estos tres monstruos, que por lo general no existen en un futuro, es pensar y poner en un papel, todo por escrito háganlo, porque cuando lo escriben en verdad, yo por eso lo tengo escrito, cuando lo escriben es muy diferente a cuando lo oyen o cuando se lo imaginan. La segunda pregunta que se tienen que hacer, esto basado en el estoicismo también, es ¿cuáles serían los beneficios de intentarlo o de tener éxito? ¿Cuáles serían los beneficios? Lo más grande, pues pagar mi deuda. Y si me va muy bien, pues a lo mejor hacerme de otra deuda. Y si me va muy bien, pues entonces comprarle a mi papá, iba a decir algo que a lo mejor no les iba a gustar, pero sí, comprarle a mi papá una enfermera rusa, porque mi papá ya necesita enfermera, pero pues entonces llevarle una enfermera que también me atendiera a mí. Si nos iba muy bien. Todavía no llega a esa parte, pero eso sería uno de los mejores beneficios que pudieran llegar a pasar. Y la número 3, que para mí es fundamental en cualquier toma de decisiones y tiene que ver con el persistir y con la grandeza del ser, o a lo que va basada esta plática. ¿Cuál es el precio que tendría que pagar si no actuaba, si no tomaba el riesgo, si no pedía más trabajo para pagar mis deudas? ¿Cuál es el precio de no actuar? El precio de no actuar emocionalmente, socialmente, económicamente, físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar si no actúo de aquí a este diciembre? O de cuando tomé la decisión a este diciembre de este año, o de aquí a 5 años, o de aquí a 3 años, o de aquí al próximo octubre, el próximo 19 de octubre, si no tomo esta decisión ya, ¿qué pasaría? Lo peor que llegaría a pasar es que no pasara nada. Y créanme que eso es lo peor que les podría llegar a pasar a ustedes que son tan jóvenes y que tienen absolutamente todo para poder acabar con el mundo a mordidas, pero siempre con conciencia y sirviendo. Yo les agradezco muchísimo su atención y espero que de algo les pueda ayudar
para poder llegar a encontrar lo más importante que estamos buscando todos y que sé que ustedes lo van a encontrar, porque estamos destinados todos los seres humanos a lograrlo al menos una vez o dos o tres o varias veces en nuestra vida, pero el chiste es que lo mantengan con el ejemplo del casi lo logro. Y les deseo el casi lo logro, es decir, la medalla de plata, se las deseo más que la medalla de oro, porque entonces del casi lo logro van a ser una maestría y una forma de vida ustedes mismos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto podré contestarla. Si no, no. Muchas gracias a los de La Pasión de allá. Muchas gracias. Y también a la señorita que despertó. Muchas gracias también. Y también la que buscaba pasión con usted, bien, no se haga bien. Que el señor de las mangas amarillas ya se fue. Ah, no, ahí está. Ah, muy bien, también muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? A ver, yo quiero saber cómo se llaman los de pasión. ¿Cómo se llaman ellos? Los últimos de la fila de aquí. ¿Cómo se llama, señor? ¿Usted, señor? Sí, usted que está tocando la boca. ¿Cómo? Jesús. ¿Y su pareja? Qué bueno que no dijo María, ¿verdad? Porque si no, entonces sí. Jesús y María, muchísimo gusto y gracias, Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, mi nombre es Alexis. Toño, me declaro tu fan. De verdad. Desde 2006.5, ¿no? Gracias, muchas gracias. Entonces, no, sí, pues, lo admiro, de verdad, lo admiro. Muchas gracias. Sé un poco de él, no mucho, pero ¿Se necesita valor para decir eso, señor? Sí, mucho. Bueno, primero, ¿me podrías decir cuándo es que se dice, bueno, mejor dicho, cuándo se deja de decir casi lo logro? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿O nunca se acaba esto? Nunca se acaba, porque siempre vas a tener objetivos mucho más grandes. Casi lo logro es, ya superé esto que yo quería superar hace un año o hace 2 años, y siempre vas a estar buscando, espero que así sea, algo más. Casi lo logro, y siempre va a haber un casi lo logro, siempre, toda la vida, siempre y cuando tengas en mente el principio de la expansión de tu conciencia. Cada vez que alcances un nivel, vas a poder alcanzar otro nivel. Casi lo logro, más que ya lo logré, ya la hice, ya chingué, ahí muere ya. Casi lo logro. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros, si te das cuenta. Y no es la competición o la competencia, no es contra el de al lado, es contra uno mismo. Es decir, he llegado a tanto rating hasta octubre del 2017. Para octubre del 2018 me van a tener que pedir más. Entonces, yo en mi empresa, pues entonces tengo que decir, no me voy a poner tantos puntos, me voy a poner más. Siempre va a haber un casi lo logro. Y entonces mi jefe me va a decir, oye, Toño, pues ¿qué pasó? Quedamos que tanto, casi lo logro. ¿Qué onda? La entrada es a tal hora, bueno, casi lo logro, me estoy esforzando en eso, pero siempre va a ser, casi lo logro. Siempre va a ser para nosotros. Gracias. Qué amables son. Muchas gracias. Se me olvidó decirles, ¿quién es Zaratustra? Él se refería a Zoroastro. Zoroastro existió
entre Buda y Jesús, no ese Jesús, entre Buda y Jesús existió Zoroastro. Él fue el iniciador de una corriente que es el mazdeísmo. Él hablaba acerca de la iluminación a través también de la conciencia. Nietzsche era extraordinario filósofo, pero sobre todo sus trabajos, y escogió a Zoroastro para poder explicarle a los filósofos alemanes contemporáneos de que la conciencia no se hallaba en el cerebro, sino que se hallaba en otra parte del cuerpo, se hallaba en otra parte que tenía que ver con los sentimientos y tenía que ver con la presencia, no solo en el cerebro, como lo empezaron a estudiar diferentes filósofos y diferentes psicoanalistas 30 años después. Pero él hablaba de la conciencia para interpretar eso, por eso se quedó loco ahí entre la parte de leones, cómo llegar a ser bebé, cómo explicarles a la gente, a los filósofos y sobre todo científicamente cómo llegar a esa parte de ser bebés. Eso era lo importante. Así habló Zaratustra, es muy bueno ese libro y habla de eso más o menos. Gracias, señor. Al contrario, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Sí, una última pregunta más. Vamos. Mira, ya hay otra pregunta. ¿Allá? Allá. De ese lado, aquí. Sí, sí. Decías que los sentimientos tienen que ver No, pero hay micrófonos o qué. perdón. ¿Quién más tiene el micrófono? Yo. ¿Quién es yo? Pero si es que no da luz, ¿no? Soy la chica del letrero amarillo. Yo dije, qué bien hace el ventríloco este güey. Yo dije, de verdad. A ver, ¿con qué lo haces de veras? Aquí. ¿Quién va primero? El señor. Ok. ¿Su nombre, señor? Buenas tardes, señor Esquinca. Me llamo Neftali y mi pregunta es, al menos, dígame, ¿cuál ha sido uno de sus mayores miedos y cómo ha aprendido a enfrentarlo o a superarlo? De mis mayores miedos. Uy, pues yo creo que el mayor miedo al que me tuve que enfrentar fue cuando murió mi mamá, porque yo creo que hasta ahí tuve otra muerte yo también. De esas 4 muertes que les hablé, hay quien se queda para siempre en la pubertad y ya no en la adultez, ¿no? Entonces, cuando murió mi mamá, a mí me dio muchísimo miedo y me empezó a dar mucho miedo y estuve muy vulnerable porque me entró una onda que tuve que ir con un terapeuta y etcétera. Mi mamá murió de una enfermedad pues muy fea. Ella murió de una deficiencia del hígado. Entonces, cuando el hígado empieza a fallar, el hígado, que es el gran filtro que tenemos, y empieza a purificar la sangre para mandarla al cerebro, a mi mami ya no le servía el hígado. Entonces, llegaba la sangre llena de amoníaco. Y entonces empezó a alucinar muchísimo. Alucinaba porque la sangre que le llegaba pues estaba totalmente intoxicada. Y no sabíamos que estaba enferma del hígado hasta que empezó a alucinar muy feo. Entonces yo decía que pues a lo mejor mi mamá se está volviendo, pues ya no le sube agua al tinaco, pero está también deschavetada. Pero no, nos dimos cuenta que era el hígado y me empezó a entrar a mí mucho miedo en un aspecto que a lo mejor empecé a proyectar todo lo que era mi vida, todo lo que habían sido mis decisiones, todo lo que habían sido mis carencias. Me empecé a dar cuenta y me empecé a enfrentar esto que les estoy diciendo y platicando. Lo empecé a vivir y curiosamente, fíjense, se los voy a platicar rápido.
Mi mamá murió en febrero del 2016, ya van a ser casi 2 años. Era cuando iba todos los martes y jueves a darles esta plática, pero con otros temas, a jóvenes como ustedes de diferentes universidades, tecnológicos, etcétera, en todo el Estado de México. Yo estaba en Texcoco cuando me hablaron para decirme que mi mamá que ya me apurara a llegar porque ya no la alcanzaba. Y yo veía cómo no me había enfrentado a esto que les estoy diciendo ahora. Mi mayor miedo empezó a ser hacia la muerte y me empezó a dar una paranoia terrible. Como un mes después de que murió mi mamá, yo tenía todas las enfermedades del mundo, según yo tenía todo lo del mundo, todo. Me iba a hacer análisis a cada rato. Afortunadamente yo creo que salí adelante y mi miedo a la muerte empezó a ser sobre todo porque no había yo trascendido lo suficiente para mi familia. Ahora me queda mi papá. Mi papá ya es muy grande también. Faltan cosas que a lo mejor uno se tiene que enfrentar y uno no quiere enfrentarse. Mi padre es muy grande. Ya le faltan pocos años o meses, espero que años al menos, pero uno se va dando cuenta de esto y yo creo que el miedo más grande que he tenido es ese, a perder, sobre todo a perder, porque el miedo a la muerte es perder. Pero también me enfrentó y me hizo confrontarme a lo que eran mis creencias y a lo que eran mis conocimientos. Y dije, a ver, entonces te tienes que enfrentar y los tienes que llevar a cabo y los tienes que practicar. Afortunadamente creo que salí, me considero una persona no perfecta ni mucho menos, ni que tenga la sabiduría para la vida, pero sí muy afortunada por lo que me ha pasado y por lo que la vida me ha enfrentado y por la responsabilidad tan grande que llevo en esos días. Y todavía me entran muchas depresiones y honestamente, y se los digo abiertamente, hay días que no me puedo parar de mi cama y hay días que nadie me saca de mis cobijas, porque es una muy grande responsabilidad hablarle a ustedes, darles lo que ustedes están esperando que yo les dé a través de los micrófonos. Pero hay veces que, puta madre, uno no la ve y no quieres tener tanto compromiso. Sí, hay veces que me deprimo, es cuando me vuelve a entrar miedo a perder todo o a perder lo que he logrado, porque me ha costado, pero es cuando también mi sabiduría me dice, absolutamente nada te vas a llevar, absolutamente nada vas a tener. Casi lo logras, casi lograbas superar lo de tu madre hace 6 meses, casi lograba superarlo y otra vez caí, casi lograba y casi lo logro. Y cada día siempre es casi lo logro, haciendo lo mejor que puedo hacer. Fracasando, sí, mucho. Miedo, ese yo creo que es mi mayor miedo. Tengo miedo a esa parte de la muerte porque tengo miedo de no estar lo suficientemente fuerte para mis hermanos, para la familia que tengo que tanto cree en mí, para cuando falte mi papá. Eso me da miedo, eso me tiene que hacerme más responsable, más fuerte, investigar más, aprender más y sobre todo agradecerles, tener la bendición de poderles transmitir más. Yo creo que es mi más grande miedo. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a nuestro conferencista magistral, Toño Esquinca. Ahí va la última. Buenas tardes también, igual. Mi nombre es Félix, igual soy un fan tuyo, que sigo desde Mix, imagínate. Siempre. Gracias. Mi pregunta sería, tú mencionas que conciencia y sentimientos están unidos, pero ¿tú crees que la conciencia define los sentimientos o los sentimientos definen a la conciencia? Yo creo que ambos. La conciencia es más bien darnos cuenta de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo.
es el conocimiento. Conciencia, ¿con conocimiento de qué? De lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy creyendo y de lo que estoy actuando. ¿Cómo estoy? Mientras más conciencia tenga yo de mí, mientras más me dé cuenta cómo estoy, por ejemplo, ahorita me están dando unas ganas terribles de ir a orinar, pero lo estoy sintiendo y escuchándolos a ustedes, viéndolos, tratando de percibir cuál fue el interés, en qué partes les daba mayor interés a algo, en qué partes no, y sobre todo, darte cuenta de lo que estás pensando y sintiendo, porque los sentimientos, acompañados de los pensamientos, provocan muchísimas colisiones cuánticas, que eso ya será tema de otra plática, pero provocan, unos llevan a los otros y viceversa, pero la conciencia es la que controla. Hay dos formas que nos habla la mente. Una es el ego, que es, el ego siempre nos va a llevar a aquello que nos daña y a aquello que nos va a hacer daño, aquello que nos va a hacer competir contra otros, aquello que nos va a hacer dudar, aquello que nos va a hacer, él es el que siempre nos va a joder acá arriba. El corazón es el que nos va a dar la salida y las soluciones, que es donde se hallan los sentimientos. Los sentimientos siempre van a ser hacia la parte positiva, van a ser el alivio del ego. Vamos a darle un fuerte aplauso ahora sí a nuestro conferencista magistral. Gracias. Y vamos a pedirle a nuestro director general, maestro José Ángel Fernández García, que entregue reconocimiento por su participación en el Congreso Internacional Multidisciplinario de Innovación para el Desarrollo Tecnológico. Vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente, agradeciendo a ustedes su presencia. Muchas gracias a todos ustedes.